José Ángel Canovio Insunza, conocido como El Güerito, se ha convertido en una figura central en el entramado de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa. Su apodo, el 90, evoca un aire de misterio que rodea sus acciones y decisiones estratégicas. Con una trayectoria que se extiende por más de 2 décadas, su influencia ha crecido en la sombra de los líderes del cartel, convirtiéndose en un asesor clave y jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Empecemos. Las autoridades estadounidenses han señalado a El Güerito como un operador astuto, capaz de maniobrar en un ambiente hostil y cambiante. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia lo acusó formalmente, lo que intensificó la atención sobre su papel en la organización. Su capacidad para mantener un perfil bajo mientras orquesta operaciones complejas ha generado inquietud entre sus adversarios. Se dice que El Güerito ha sido pionero en innovadoras tácticas logísticas, facilitando el movimiento de recursos y personal dentro del cartel. Su liderazgo sobre los Chimales, un grupo de seguridad armado, ha sido crucial para proteger los intereses de los Chapitos ante amenazas externas. Este grupo se ha visto involucrado en conflictos armados que han dejado huella en la historia reciente del crimen organizado. A medida que las tensiones aumentan entre los Chapitos y otras facciones rivales, se rumorea que El Güerito juega un papel fundamental en la estrategia de expansión territorial del cartel. Las reuniones secretas entre líderes han revelado decisiones críticas que podrían cambiar el rumbo de la lucha por el poder en Sinaloa. La atmósfera es densa con intrigas y alianzas temporales. La captura de otros miembros prominentes del cartel ha dejado a El Güerito como uno de los últimos bastiones de poder dentro de la organización. Las autoridades locales han intensificado sus esfuerzos para localizarlo, pero su habilidad para evadir la justicia ha mantenido su estatus casi legendario. La presión sobre él aumenta con cada día que pasa sin ser detenido. La relación cercana entre El Güerito e Iván Archibaldo es objeto de análisis constante. Se especula que su lealtad podría ser puesta a prueba ante las crecientes tensiones internas y externas. Mientras tanto, rumores sobre traiciones y conspiraciones flotan en el aire, alimentando un clima de desconfianza entre los miembros del cartel. En medio de esta vorágine, El Güerito continúa siendo una figura esquiva. Las autoridades han emitido recompensas significativas por información que conduzca a su captura, pero hasta ahora, su red de contactos le ha permitido permanecer fuera del alcance legal. Cada movimiento suyo es observado con atención por los organismos encargados de la ley. Los ecos de sus decisiones resuenan no solo en Sinaloa, sino también más allá de las fronteras mexicanas. La influencia internacional del cartel se ve amenazada por las acciones decididas del gobierno estadounidense, lo que añade una capa adicional a la complejidad del escenario criminal actual. La guerra por el control territorial está lejos de terminar. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el futuro de El Güerito se dibuja incierto. Su habilidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno hostil será puesta a prueba en los próximos meses. Las sombras que lo rodean parecen intensificarse con cada nuevo desafío que enfrenta, convirtiéndolo en un personaje fascinante dentro del oscuro mundo del crimen organizado. El Güerito, conocido como el 90, es una figura enigmática en el oscuro mundo del fentanilo, un operador de bajo perfil que ha tejido su red de influencia entre los Chapitos. Su nombre resuena en el corrido de Código FN, donde se narra su ascenso y la astucia que lo caracteriza. Este personaje, cuya mente brillante ha sido clave en la expansión de este negocio, ha logrado mantenerse en las sombras mientras otros caen. Las operaciones de este individuo se centran en el tráfico transfronterizo, donde su ingenio ha permitido evadir la atención de las autoridades. Se dice que su capacidad para planificar y ejecutar movimientos estratégicos lo convierte en un adversario formidable. Las investigaciones apuntan a que su influencia se extiende más allá de lo imaginable, conectando con redes criminales que operan a gran escala. En un giro inesperado, su captura fue resultado de una operación conjunta entre diversas fuerzas de seguridad, marcando un golpe significativo al narcotráfico. Sin embargo, su legado persiste y muchos se preguntan qué otros secretos oculta este operador. La tensión entre grupos rivales ha aumentado y su nombre sigue siendo mencionado en círculos clandestinos. El Güerito no solo es un simple operador, es un maestro del engaño y la manipulación, capaz de mover piezas en un tablero peligroso.
Su habilidad para coordinar ataques y mantener el control sobre sus territorios es digna de estudio. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para desmantelar su red, pero los ecos de sus acciones resuenan en cada rincón del país. Los rumores sobre sus conexiones con otros líderes del crimen organizado alimentan la intriga. Algunos sostienen que su influencia se extiende hasta los más altos niveles del poder, lo que complica aún más la lucha contra el crimen. En este juego mortal, el Guerito se presenta como una figura clave que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. La narrativa que rodea a este personaje es rica en matices. Su historia está llena de giros inesperados y alianzas peligrosas. Mientras las autoridades intentan desentrañar sus operaciones, él sigue moviendo los hilos desde las sombras. La incertidumbre sobre su futuro añade una capa adicional de misterio a su ya intrigante perfil. A medida que se revelan más detalles sobre sus actividades, la preocupación por el impacto social crece. Las comunidades afectadas por esta red delictiva enfrentan desafíos sin precedentes, y la lucha por recuperar la paz parece lejana. La figura del Guerito simboliza no solo un fenómeno criminal, sino también una crisis humanitaria que exige atención urgente. Con cada nuevo informe sobre sus movimientos y estrategias, la historia del Guerito continúa desarrollándose. Su legado es un recordatorio escalofriante de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este contexto, la lucha por desmantelar estas redes se convierte en una batalla crucial por el futuro. La intriga persiste mientras los investigadores intentan conectar los puntos entre las diversas facetas de su operación. La mente brillante detrás del Guerito sigue siendo un rompecabezas difícil de resolver. A medida que avanza esta saga oscura, el impacto de sus acciones seguirá resonando en la sociedad por mucho tiempo. A principios de noviembre, en un ambiente cargado de tensión, se llevó a cabo una reunión crucial en Culiacán, Sinaloa. Los líderes de los Chapitos y sus operativos más cercanos se congregaron bajo un manto de secreto, donde se discutieron decisiones que podrían cambiar el rumbo del cártel. En este encuentro, el destino de Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, fue el tema central. El Nini, figura clave en la estructura de seguridad del cártel, había acumulado poder y notoriedad en los últimos años. Su arresto el 22 de noviembre no solo sorprendió a sus aliados, sino que también dejó un vacío que podría desencadenar una lucha interna por el control. La detención fue ejecutada por fuerzas federales en una operación meticulosamente planeada. La atmósfera en Culiacán se tornó inquietante tras la captura. Se rumoreaba que la ausencia de El Nini abriría las puertas a un periodo de inestabilidad y violencia. Las calles, que habían sido testigos de su ascenso, ahora se llenaban de murmullos sobre posibles represalias y reacomodos dentro del cártel. Los ecos de la reunión resonaban en cada rincón de la ciudad. La incertidumbre reinaba mientras los operativos intentaban mantener el control ante la posibilidad de un vacío de poder. Los rumores sobre nuevas alianzas y traiciones comenzaron a circular entre los grupos rivales, creando un clima de desconfianza. Se decía que el Nini había sido un jugador estratégico en la guerra por el control territorial. Su arresto podría desatar una serie de enfrentamientos entre facciones rivales que buscan aprovechar la situación para ganar terreno. Las autoridades locales estaban en alerta máxima ante cualquier indicio de disturbios. Mientras tanto, los líderes de los Chapitos enfrentaban una presión creciente. La falta de liderazgo claro podría provocar una fractura interna que amenazara su dominio en Sinaloa. Las sombras del pasado acechaban, recordando las luchas internas que habían desgastado a otros cárteles. En medio del caos, se especulaba sobre nuevas tácticas que podrían emplear los Chapitos para reafirmar su poder. Con cada movimiento calculado, buscaban mantener a raya a sus enemigos y asegurar su influencia en la región. La historia reciente estaba repleta de giros inesperados y alianzas temporales. La captura de El Nini fue solo un capítulo más en esta saga interminable. A medida que el tiempo avanzaba, las piezas del tablero cambiaban constantemente, dejando a todos preguntándose quién sería el próximo en caer o ascender al poder. Culiacán se mantenía como un escenario donde la intriga y el peligro eran parte del día a día. Con cada día que pasaba desde la detención, el aire se tornaba más denso con la expectativa de lo que vendría. La ciudad seguía siendo un reflejo del conflicto interno del cártel, donde cada decisión podía tener consecuencias fatales. La lucha por el control apenas comenzaba.
Un día después de la captura de Néstor Isidro Pérez, conocido como el Nini, el ambiente en Culiacán se tornó tenso. La reunión de los líderes del cártel de Sinaloa, encabezada por Iván Archibaldo y Joaquín Guzmán, reveló un profundo sentido de urgencia. Los Chapitos, herederos de una dinastía criminal, discutieron estrategias para mantener su dominio en un panorama cada vez más hostil. La presencia de figuras como Óscar Noé Medina y Kevin Alonso Gil, conocidos como el Panu y el 20, respectivamente, intensificó la atmósfera. Estos hombres, con años de experiencia en la estructura criminal, sabían que cada decisión podría ser crucial para su supervivencia. Las miradas eran serias. El peso del legado familiar recaía sobre ellos. La captura de El Nini no solo representaba una pérdida significativa, era un golpe a la moral del grupo. Se rumoreaba que su detención había sido orquestada con precisión militar, lo que dejó claro que las fuerzas del orden estaban más decididas que nunca. La sombra de la DEA se cernía sobre ellos, aumentando la presión. Mientras tanto, el tráfico de sustancias altamente peligrosas seguía siendo un tema recurrente en las conversaciones. Las operaciones clandestinas continuaban bajo un manto de misterio, con rutas y métodos cambiantes para evadir a las autoridades. Los Chapitos sabían que el tiempo jugaba en su contra. Cada movimiento era observado. Las calles de Culiacán resonaban con rumores sobre posibles traiciones dentro de sus filas. La lealtad era un bien escaso en el mundo del narcotráfico, y la paranoia se apoderaba de los líderes. Cada miembro del cártel se convertía en un potencial informante, lo que generaba una atmósfera inquietante. En medio de estas tensiones, los Chapitos comenzaron a planear su próximo movimiento. Sabían que debían actuar rápidamente para restablecer su control y enviar un mensaje claro a sus adversarios. La estrategia incluía alianzas inesperadas y tácticas audaces para desviar la atención de las autoridades. Los ecos de los enfrentamientos pasados resonaban en sus mentes. Recuerdos del llamado Culiacanazo, donde el caos había reinado durante horas tras la captura fallida de Ovidio Guzmán, servían como advertencia. La historia estaba llena de giros inesperados y decisiones fatales. A medida que avanzaba la noche, las luces parpadeantes de Culiacán parecían ocultar secretos oscuros. Los Chapitos sabían que cada paso debía ser calculado. Cualquier error podría significar el fin. La intriga se intensificaba con cada conversación susurrada en la penumbra. La reunión culminó con un pacto tácito. La familia debía permanecer unida frente a la adversidad. La lealtad entre ellos sería su mayor fortaleza en tiempos inciertos. Con cada decisión tomada, el futuro del cártel pende de un hilo. La intriga continúa mientras el mundo observa desde las sombras. El Guerito, aunque no figura en la lista de los más buscados por Estados Unidos, es considerado la mente maestra detrás de las operaciones de los Chapitos. Su bajo perfil contrasta con su papel crucial en la organización criminal, donde ha sido descrito como uno de los pioneros en el negocio del opioide sintético. La revelación de su nombre ha generado inquietud entre las autoridades. En mayo de 2023, un correo electrónico anónimo reveló su conexión con el tráfico de pastillas contaminadas. Se rumorea que el Guerito propuso un plan audaz: fabricar pastillas falsas de oxicodona, lo que podría revolucionar el mercado ilícito. Esta estrategia se presentó como una alternativa más lucrativa que otras operaciones tradicionales. Los rumores sobre una reunión secreta en un restaurante de Culiacán en 2017 sugieren que el Guerito y otros líderes introdujeron el fentanilo a jóvenes desprevenidos. La oferta fue tentadora: pastillas gratis a cambio de clientes potenciales. Este enfoque astuto ha dejado huella en la estructura del cártel. A pesar de su bajo perfil, la presencia de El Guerito se ha sentido en las letras de narcocorridos recientes. Mencionado como un operador cercano a Ovidio Guzmán, su influencia parece crecer mientras otros líderes enfrentan la presión de las autoridades. La música refleja un reconocimiento inquietante hacia su figura. Las capturas recientes dentro del cártel han desatado especulaciones sobre quién tomará el control. El vacío dejado por figuras prominentes podría ser llenado por El Guerito, quien ha demostrado ser un estratega formidable. Su capacidad para adaptarse lo convierte en un jugador clave en este juego peligroso. Las conexiones entre los Chapitos y El Guerito han sido objeto de análisis por expertos en narcotráfico. La falta de atención sobre su figura podría ser una estrategia deliberada para operar sin interferencias externas. Sin embargo,
Su nombre comienza a resonar con fuerza en círculos criminales y mediáticos. Mientras el gobierno mexicano intensifica sus esfuerzos contra el cártel, la sombra de El Guerito se alarga. Su habilidad para maniobrar entre las sombras lo hace aún más intrigante. Las autoridades deben considerar que su captura podría significar un golpe devastador para la organización. La historia del cártel sigue desarrollándose con giros inesperados y personajes sorprendentes. En este escenario complejo, El Guerito se perfila como una pieza clave que podría alterar el equilibrio del poder dentro del narcotráfico en México. La intriga persiste mientras se despliegan nuevos capítulos en esta saga oscura y fascinante.